El cerebro humano, compuesto por 86.000 millones de neuronas y billones de conexiones, es considerado la estructura más compleja del universo. En su interior hay un orden que reúne tiempo, espacio, sensaciones e información. Sin embargo, cuando se pregunta por la capacidad de este sorprendente órgano, dar una respuesta clara se vuelve más difícil de lo que creemos. ¿Puede realmente medirse como el disco duro de un ordenador? En esta era definida por los terabytes, ¿cuánta información puede almacenar la mente humana? Los científicos llevan años buscando la respuesta a esta pregunta. Para dar una cifra aproximada, se estima que el cerebro humano promedio puede almacenar hasta 5 petabytes de información. Eso equivale a unos 2.500.000 gigabytes. Pero esto es solo el principio. A diferencia de los discos duros, el cerebro comprime la información, la relaciona con el contexto y la combina con emociones. Así, el misterio no solo radica en cuánto almacena, sino también en cómo lo almacena. El sistema de almacenamiento de información del cerebro, hablando de manera general, tiene funciones tanto de RAM como de disco duro. La memoria a corto plazo retiene información durante unos segundos o minutos. Números de teléfono, un nombre recién presentado. Si la información se considera importante, pasa a la memoria a largo plazo. Aquí es donde entran en juego las conexiones sinápticas. A medida que las conexiones entre neuronas se fortalecen, la información se vuelve permanente. Por eso repetir algo ayuda a recordarlo durante más tiempo. Sin embargo, la capacidad del cerebro no está limitada solo al almacenamiento. Crear vínculos y relaciones significativas entre diferentes conceptos ayuda a organizar la información de manera mucho más eficaz. ¿Cuánta información contiene un petabyte? Para comparar, piensa en lo siguiente. 5 petabytes = sin. Aproximadamente 3 millones de horas de video, = sin 300 años de películas ininterrumpidas. O 5 millones de GB, = sin aproximadamente 4.500 millones de páginas de libros. O la suma de todas las experiencias visuales, auditivas y lingüísticas que una persona puede tener a lo largo de la vida. Pero aquí hay una distinción importante. El cerebro no solo almacena la información que recoge, sino que también la procesa, la analiza, hace predicciones y la reestructura. Esta es la característica clave que lo distingue de un dispositivo digital ordinario. Un error común es pensar que los humanos solo utilizan el 10% de su cerebro. Este mito ha sido desmentido científicamente. Gracias a las tecnologías de imagen, hoy sabemos que durante diferentes tareas casi todo el cerebro se activa. Pero un hecho permanece: no utilizamos toda nuestra memoria, porque no la necesitamos. El cerebro asegura eficiencia energética eliminando información innecesaria. La memoria es menos un archivo, y más como un editor activo. Conserva lo que importa, borra lo innecesario y reescribe alguna información. Esta naturaleza dinámica aumenta tanto la capacidad como la funcionalidad del cerebro. Aunque olvidar suele verse como una debilidad, en realidad es vital para la eficiencia cerebral. Si fuera posible recordarlo todo, la toma de decisiones podría paralizarse. Por eso, el cerebro aplica filtros como el valor emocional, la frecuencia de repetición y la importancia. En este contexto, la capacidad de memoria del cerebro no es fija, sino altamente flexible. Dependiendo de cómo la usemos, puede expandirse o contraerse. Igual que los músculos, se fortalece cuando se entrena. Los hábitos que refuerzan la memoria, leer, aprender, resolver problemas, aumentan la capacidad de procesamiento de información del cerebro. Hoy, la información se almacena en teléfonos móviles, sistemas en la nube y bases de datos con soporte de IA. Estas memorias digitales no se ven como una amenaza para la capacidad natural del cerebro, sino como un apoyo. Los humanos siguen siendo los procesadores de información más eficaces, gracias al contexto emocional y al pensamiento intuitivo. Sin embargo, el cerebro ha tenido que adaptarse a un mundo digitalizado. A medida que el acceso a la información se ha hecho más fácil, la necesidad de memorizar ha disminuido. Pero si esto significa usar menos la capacidad cerebral, podríamos estar limitando una gran parte de nuestro potencial. ¿Es posible superar los límites de la capacidad cerebral? La neurotecnología busca responder esa pregunta. Las interfaces cerebro-computadora, BCI, pueden convertir señales cerebrales en datos digitales. En el futuro, se habla de una era en la que las personas puedan exportar sus recuerdos o descargar información directamente.
Aunque suena a ciencia ficción, los cimientos de estas tecnologías ya se han establecido. Sin embargo, sus implicaciones éticas, psicológicas y neurobiológicas requieren de profundas discusiones, porque mejorar la capacidad cerebral no es solo un asunto técnico, sino también uno que podría redefinir el significado mismo de la humanidad. Medir la capacidad del cerebro humano solo en gigabytes o terabytes en realidad es limitarlo, porque la mente humana no es solo un sistema que almacena información, sino uno que le da significado, la alimenta con emociones y la moldea con la imaginación. Sí, se habla de una memoria de 5 petabytes, pero ese número es solo un aspecto superficial del verdadero potencial cerebral. El verdadero poder radica en cómo se procesa la información, la capacidad para hacer conexiones, y lo más importante, el deseo de aprender. No olvides darle like, suscribirte y compartir tus opiniones en los comentarios para seguir explorando el misterioso universo del cerebro.